Mancini Basol, que ha confiado en una lectura que puede hacer de su texto. Ahora, Alejandro me acaba de pedir que antes de que yo hable sobre su libro, él quiere hablar sobre su libro, así que corremos el riesgo de que me robe un montón de cosas. Esperemos que no. Así que, bueno, le doy la palabra y yo después voy a presentar todos los antecedentes académicos. Bueno, pues ya nos vimos en la mañana, nos volvemos a ver ahora. Me parece que lo mejor que puedo hacer es dar inicio a esta locución explicando algo por medio de un par de símiles concernientes a la filosofía a fin de despejar ciertos malentendidos. A diferencia de lo que pasa con las ciencias formales, naturales o sociales, la filosofía es una entidad de dos cabezas. Una de las cabezas es la productora de colosales pseudoproblemas, de ingeniosos e irresolubles enredos conceptuales para los cuales toda propuesta de solución es a priori imposible de proporcionar. La otra es la que genera la actividad intelectual que tiene como objetivo desbaratar las monstruosidades filosóficas usuales presentadas bajo la forma de teorías que a la manera de los cuentos de hadas se nutren de entidades absurdas como lo son las proposiciones o los mundos posibles. Hay pues dos clases de filosofía, dos modos de hacer filosofía que, aunque estrechamente vinculados entre sí, son de todos modos mutuamente excluyentes. En concordancia con esta primera metáfora, quisiera recurrir ahora a una segunda, concerniente esta vez no ya a la naturaleza de la filosofía, sino al rol de los filósofos. Estos, una vez más, se dividen en dos grandes grupos. Están, por una parte, los bien conocidos filósofos tradicionales o convencionales, los parlanchines de siempre, esos formidables estafadores verbales que se hacen pasar por miembros de la nobleza de la cultura, los magos de la palabra inútil, los grandes doctrinarios, los constructores de sistemas de pensamientos que son como los dibujos de Escher, espléndidos, intrigantes, pero igualmente absurdos, imposibles. En pocas palabras, todos aquellos a costa de los cuales el gran Erasmo de Rotterdam pasó un buen rato haciéndonos, además, por si fuera poco, partícipes de ello a través de su maravilloso texto Elogio de la locura. Y están por la otra los filósofos que podríamos ver como agentes fronterizos, no de un mundo dividido políticamente, sino, por así decirlo, semánticamente. En el mundo dividido semánticamente solo hay dos países, el país del sentido y el del sinsentido. La función del filósofo de esta segunda clase consiste en señalar y en denunciar las constantes violaciones lingüísticas efectuadas por los filósofos de la primera clase mencionada, esto es, la de los defraudadores semánticos. Ahora bien, una vez que tenemos claro el panorama de la filosofía, por así decirlo, desde dentro, podemos empezar a hablar de las relaciones entre la filosofía y disciplinas legítimas u honestas, como la neurofisiología, la lingüística, la psiquiatría o la politología. En general, la filosofía es vista como la vanguardia de la ciencia, como una atrevida exploración por fabulosos parajes nunca antes recorridos por la mente humana, mundos inexplorados que la ciencia ha sido incapaz de estudiar y de atrapar en sus redes teóricas. Naturalmente, y siendo congruente con lo que he expuesto, lo único que se puede recibir de los filósofos convencionales, de los pseudoinvestigadores metafísicos, de los estudiosos del más allá, son teorías inverificables, doctrinas increíbles, soluciones fantásticas. Esto vale por igual para la filosofía de la mente como para la filosofía de la política. Y aquí es menester deslindar con cuidado los territorios, porque de no hacerlo corremos el riesgo de caer en la trampa usual, esto es, hundirnos en el abismo de la discusión sin fin, de los debates que inevitablemente terminan en callejones sin salida. Consideremos brevemente entonces el caso de las relaciones entre la filosofía y la politología. Esta última es una disciplina legítima
una rama de las ciencias sociales. En esa disciplina se efectúan estudios empíricos sobre el poder, el Estado, la participación del ciudadano en las decisiones gubernamentales, la composición y estructura de la sociedad, la coherencia entre el derecho prevaleciente y los grupos de poder, los privilegios de diversas minorías y así indefinidamente. Pero curiosamente la filosofía política también se ocupa de esos temas, solo que su enfoque y tratamiento no es empírico, sino que pretende ser estrictamente racional. Pero en tanto que los científicos sociales aportan resultados modestos pero seguros, obtenidos a través de métodos bien establecidos, cálculos y mediciones de diversa índole, estadísticas, encuestas, etc., los filósofos proponen grandilocuentes y fantasiosas teorías, utopías y más en general toda clase de doctrina en la que se usan nociones políticas. El resultado es un diálogo aparente entre científicos sociales y filósofos, un diálogo que puede dejar satisfechos a quienes participan en él durante una agradable velada en la que se combinan bocadillos, música y lenguaje, pero que a la manera de la Cenicienta, una vez terminado el convivio, el encanto se acaba, habiendo dejado al mundo exactamente tal como se le encontró. En este sentido, no cabe duda de que la filosofía política tradicional no pasa de ser una especie de divertimento de alta cultura. Está, sin embargo, la otra forma de hacer filosofía, y creo que podemos empezar a distinguirla de la usual, diciendo que lo que se hace en la filosofía convencional es filosofía política, en tanto que lo que se hace en la antifilosofía es más bien filosofía de la política. Así se llama mi libro, Filosofía de la política. Ciertamente no son lo mismo. En la primera se pontifica, se divaga, se teoriza, se especula. La segunda, en cambio, pretende ser una labor de estricto análisis conceptual. Un filósofo del primer grupo nos aleccionará respecto a la libertad humana, abusará de la noción de derechos humanos, exaltará una y otra vez los derechos de la mujer, la lucha por la democracia, y así ad nauseam, todo ello sin disponer de un concepto claro de derecho, una idea bien delineada de democracia o una concepción inteligible y coherente de libertad. Un filósofo del segundo grupo se conformará con esclarecer los conceptos involucrados, los conceptos relevantes, tratando de determinar lo que tiene y no tiene sentido decir, dejando en claro qué clase de aseveraciones hacemos en tales o cuales contextos. Obviamente son tareas y propósitos diferentes. Huelga decir que modesta pero decididamente yo me autocoloco en el segundo de los grupos, no en el primero, aunque debo reconocer que por la mala educación de la que yo también fui objeto, no logré zafarme del todo de las garras de la filosofía común. Una forma de mostrar que la filosofía tradicional tiene algo de esencialmente fraudulento es que es tremendamente fácil encontrar filósofos escindidos, es decir, filósofos espiritualmente esquizofrénicos, seres de doble o inclusive múltiple personalidad. Por ejemplo, ¿hay algo más común que un profesor de ética sea un depravado, o un arribista, o un convenenciero, o en otras palabras, un inmoral? Hasta donde me lleva la experiencia, ese fenómeno es de lo más común. Considérese la filosofía de la religión usual, esto es, la gente que, por ejemplo, quiere a toda costa proporcionar una prueba de la existencia de Dios. ¿No abundan acaso los grandes especialistas en la divinidad, quienes bellamente se pronuncian sobre temas excelsos y que sin embargo son terribles ateos? ¿No son acaso el pan nuestro de cada día los Elmer Gantry? Espero que conozcan la novela del predicador, esa fabulosa novela. Y eso vale por igual para la filosofía política. No abundan los marxistas asimilados, los intelectuales orgánicos, los vociferantes defensores de la democracia y de los derechos humanos, cuya mayor aspiración es ser consejero de algún ministro de Estado o asesor en alguna dependencia gubernamental y que apenas tiene la oportunidad de dar a conocerse como personas son autoritarias, déspotas y demás. En lo que quiero insistir es que eso es perfectamente comprensible cuando de lo que hablamos es de la filosofía heredada. Creo poder sostener, por otra parte, que esa clase de contradicciones no se da en el caso de quienes a lo que se dedican es al análisis conceptual y a la aclaración del pensamiento y no a su ofuscación.
Con lo dicho en mente, puedo ahora sí pasar a decir unas cuantas palabras acerca del contenido de mi libro. En realidad es un texto híbrido, porque por diversas razones resultaba imposible no hacer un poquito de filosofía a la antigua, de filosofía perversa, solo que lo hice bajo la forma de reconstrucción de historia de las ideas. La primera parte del libro está dedicada a reconstruir sistemas de pensamientos de diversos filósofos políticos tradicionales, Platón, Hobbes, etc. La segunda, en cambio, es algo que se puede presentar de diverso modo, como antifilosofía política, o como filosofía de la política, o como análisis de conceptos políticos. Pero, y esta es la otra cara del asunto, es altamente probable que, acostumbrados como lo estamos a la filosofía tradicional, la gente espere de un libro como el mío algo que simplemente no podrá encontrar, en un libro no podrá encontrar, y entonces inevitablemente se producirá la decepción. Es perfectamente imaginable que alguien razone como sigue. Yo esperaba que el autor nos diera al menos un esbozo de solución de problemas concretos y no hay nada de eso en el libro. ¡Qué frustración! Mi única defensa es que lo que se interpone entre el lector y yo es una incomprensión de arranque. Yo no hago filosofía política y por lo tanto no ofrezco doctrinas, panfletos revolucionarios o contrarrevolucionarios, guías de acción, manuales de guerrilla urbana ni nada que se me parezca. Lo que sin duda alguna me interesaría sería conocer la opinión del lector si entiende al inicio qué es lo que estoy tratando de hacer. Lo que a mí más me interesaría determinar es si mis análisis son correctos o no si con mis escritos la gente se moviliza y pasa a la acción o más bien se paraliza y no hace nada. Son objetivos diferentes. El libro, como ya se dijo, tiene dos partes, una histórica y una temática. La primera es simple, pero hasta donde logro verlo mayormente polémica, porque el libro no pretendió nunca hacer algo más que una introducción a ciertos temas. El título mismo del libro deja eso en claro. Aproximación, ¿no? Filosofía de la política, una aproximación. Sirve, entre otras cosas, para no decir introducción. La segunda parte es más bien analítica, pero pretende ser enteramente neutral, y si resulta provocativa es por casualidad. La parte histórica, por razones contingentes y ajenas a mi voluntad, quedó trunca. Por razones extraacadémicas y totalmente fuera de mi control, ya no tuve oportunidad de determinar en tiempo y forma el seminario que dirigía y por consiguiente ya no pude incluir a otros pensadores, a pensadores más actuales. Pienso en gente como Carl Schmitt y como Alain Soral, con los cuales sin duda alguna el texto se habría beneficiado inmensamente. Era sin embargo urgente hacer una selección y yo elegí a los pensadores que me parecieron más importantes y representativos de esta área de la filosofía. En relación con ellos, lo único que me atrevería a afirmar es que creo haber sido fiel a los textos y quisiera pensar justo en mis observaciones críticas. Por último, debo decir que desde luego que no oculto mis simpatías y mis antipatías políticas, pero eso es algo a lo que todo autor tiene derecho y no veo por qué a mí se me privaría de él. Creo que ningún lector podría tener dudas al respecto, pero la diferencia que hay con otros escritos es que mis posiciones políticas no las presento como si fueran parte de una teoría. Yo reivindico para mis análisis conceptuales toda la neutralidad que se presupone en una labor objetiva e impersonal de esclarecimiento, pero los resultados de dicha labor ciertamente se pueden combinar con la confesión de posiciones políticas de quien nos alcanza. Las discusiones contenidas en el libro, dejando de lado la reconstrucción de los pensamientos de algunos filósofos destacados concretos, tienen como objetivo cerrarle el camino a todos aquellos que pretenden hacer filosofía tradicional en este terreno. Algunos de los resultados son simples, si bien quedaron establecidos después de disquisiciones precisas, y es obvio que fuera del marco de la filosofía y de la teoría política son hasta triviales. Por ejemplo, a la gente le gusta hablar de igualdad, de sociedades igualitarias, así en abstracto. Y yo lo que hago es recordarles que el concepto de igualdad tiene que estar debidamente clarificado para que su uso sea significativo. ¿Se quiere hablar de igualdad? Perfecto. Solo que acláranos desde qué punto de vista, en relación con qué, iguales o desiguales respecto a qué. Y esto hay que decirlo porque nada deleita más a quienes caen en las trampas de la filosofía tradicional que hablar de igualdad a secas. Y lo que yo sostengo es que eso es un sinsentido.
Si quiere hablar de libertad, adelante, pero que se me permita hacer el recordatorio de que tenemos por lo menos dos conceptos fundamentales de libertad o de ser libre, y que si no se les distingue o se les maneja implícitamente como si fueran uno y el mismo, en lo que vamos a terminar es en una teoría de la libertad humana totalmente absurda. Por ejemplo, yo en mi análisis del concepto de democracia concluyo algo que me parece a mí todo el mundo sabe, pero nadie dice explícitamente, a saber que lo que conocemos como democracia es el sistema de organización social y política propio del capitalismo, y que su defensa, por lo tanto, es una defensa del sistema capitalista. Como yo no tengo una teoría del cambio social, porque no soy ni sociólogo, ni economista, ni politólogo, ni todo eso junto, no tengo nada que decir respecto a cómo modificar un sistema tan aberrante, tan injusto, dan ganas de decir tan antinatural como el sistema capitalista, y por ende no me pronuncio al respecto, salvo quizá indirectamente y en todo caso a título personal, no profesional. Y así con los demás conceptos examinados. Espero haber dejado en claro qué se puede esperar y qué no se puede esperar de mi libro. Mi segunda esperanza es que quien lo lea se sienta convencido por mi enfoque y acepte las conclusiones de mis, por otra parte, relativamente sencillos análisis conceptuales. Gracias.